Muy buenas tardes, chavillos. Pues hoy, en la clase de hoy, vamos a grabar para presentar el tema de razón de cambio. Pero antes que nada, quiero preguntarles a ustedes si me dan la autorización de grabar. Sí. Sí. Adelante. Gracias. Adelante. Bueno, ahora sí se la paso al crack de cracks, al prof Mariano. Bien, excelente, muy buena presentación. Qué bárbaros. Chavillos, pues bueno, ya que nos dieron una excelente introducción, pues vamos a ver el tema de razón de cambio. Y en este caso, chavillos, tenemos en pantalla nuestro primer ejemplo. Fíjense bien, ¿eh? ¿Qué es lo que es diferente de este tema con optimización? Comentábamos que, bueno, en primera, ¿qué es en lo que se parece? Hay que leer el contexto, hay que analizar la situación que me están planteando. Voy a identificar las variables conocidas con las desconocidas también y a relacionarlas. Y esta relación, obviamente, pues puede ser a través de una fórmula. Una vez que obtenemos nuestra fórmula, pues hay que derivar. Chavillos, si requerimos hacer un dibujo, un diagrama, hay que hacerlo porque eso nos permite generar un poco más de lógica a lo que estamos interpretando de la situación. ¿Cuál es la diferencia que va a radicar, chavillos, con el tema de optimización? Que ahora todas las derivadas que vayamos a realizar, ya sea derivada de X, de Y, de Z, etcétera, todas las derivadas, chavillos, ahora van a ser con respecto al tiempo. Y un punto importante, ya que tenemos aquí en pantalla la derivada de X con respecto a T. Bueno, cada variable que yo derivo con respecto a otra, obviamente es una dependencia. Quiero que se den cuenta de algo importante, chavillos. Esta es una división de una variable que depende con respecto a otra. En este caso, pues la X puede representar, por ejemplo, una distancia. Pero, chavillos, siempre la derivada que vamos a trabajar en razón de cambio siempre va a ser con respecto al tiempo. Ahora, fíjense bien. ¿Qué es lo importante aquí? Darme cuenta que una derivada es una razón o división. Y es cómo está cambiando una letra, que en este caso es la X, con respecto a otra, que en este caso es la T. Es decir, la derivada es una división o razón de cambio entre dos variables. Por lo tanto, chavillos, la razón de cambio es el tema que nos compete el día de hoy para trabajar. Vamos a realizar nuestro primer ejercicio, chavillos. Fíjense bien. Aquí el planteamiento que me empiezan a establecer es que tenemos un cubo. Este cubo, chavillos, me dice que es de hielo y es de 10 centímetros cúbicos en volumen. Entonces, huerquillos, como estamos trabajando un cubo, voy a poner la figurita. Y este, chavillo, sería nuestro cubo de hielo. Bueno, pues para poder nosotros poder entender el ejercicio, el dibujo es primordial, el diagrama, igual que en optimización. Vamos a ver qué situación me está planteando y qué valores me van a dar. En este caso me está diciendo, tenemos 10 centímetros cúbicos de volumen. Por eso lo voy a identificar aquí del lado izquierdo, chavillos. Y esto me dice que es volumen. Ahora, me dice que este cubo de hielo comienza a derretirse. Este planteamiento lo vamos a analizar al final del ejercicio, sobre todo para que vean cómo nos va a impactar esta característica que me están mencionando. Y me dice que comienza a derretirse a una razón de 6 centímetros cúbicos sobre segundo. Bueno, pues aquí voy a colocar ese valor que me están dando. Y fíjate bien, el hecho de que me digan que son 6, en este caso, centímetros cúbicos sobre segundo, fíjate bien cómo lo estoy escribiendo. Es como una división. Centímetros cúbicos sobre segundo. Este dato que me están dando, le debo de colocar un nombre. Y ahorita vamos a aprender cómo colocarlo. Por lo pronto, yo sé que aquí nos falta un identificador, ¿no? Yo sé que estos 6 centímetros cúbicos sobre segundo es una relación de dos variables, chavillos. Que en este caso, en la parte del numerador, ¿qué unidades representa? Centímetros cúbicos, ¿qué representa, chavillos?
Litros. Litros, distancia, bueno, Volumen. correcto, volumen. Volumen. Sí. Los litros sí son para representar volumen. Los centímetros cúbicos, obviamente que también, los metros cúbicos. Y si nos damos cuenta, chavillos, estos centímetros cúbicos viene siendo un volumen y lo que tengo yo abajo, chavillos, viene siendo la S de segundos. Ahorita, hace ratito, habíamos comentado que ahora vamos a derivar, en este caso puede ser una distancia con respecto al tiempo, puede ser inclusive volumen, chavillos, con respecto al tiempo. Entonces la manera de escribir ahora nuestras incógnitas, una forma fácil de identificarlo, va a ser con las unidades, huerquillos. Miren, aquí está la división y es la razón que yo voy a escribir del lado izquierdo. Por lo tanto, coloco una división, huerquillos, y me estoy dando cuenta que está cambiando el volumen con respecto al tiempo. ¿Por qué? Está diciendo que este cubo de hielo se está derritiendo, chavillos. El hecho de que se derrita significa que el cubo de hielo se va a ir haciendo cada vez más pequeño, como lo estoy poniendo aquí en la figurita en la pantalla. ¿Sí están de acuerdo en esto, huerquillos? Sí. Bueno, como se derrite, chavillos, está cambiando el volumen, mire, se va derritiendo y va cambiando su volumen con respecto al tiempo. ¿Sí están de acuerdo en esto, huerquillos? Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias. Y me lo indican las unidades, miren. Tenemos volumen y tenemos tiempo. Y como está cambiando el volumen, pongo entonces mi derivada. ¿Estamos claros cómo acabamos de bautizar este dato que tenemos aquí, chavillos? Claros, profe. Ok, perfecto. Bueno, seguimos avanzando entonces con el contexto del ejercicio. Ya que sabemos que es un cubo de hielo que originalmente tiene un volumen fijo, pero con el paso del tiempo se va a ir derritiendo a razón de 6 centímetros cúbicos sobre segundo, me pregunta, ¿cuál es la razón de cambio? Chavillos, el hecho de que me diga cuál es la razón de cambio me está pidiendo una división, es decir, una relación entre dos variables. A eso se está refiriendo. Y tengo que contextualizar exactamente qué es lo que me está solicitando. Vamos a ver, chavillos. Me dice, ¿cuál es la razón de cambio de la superficie del cubo en ese instante? Ok. Como es una razón de cambio, pues es una división de superficie en ese instante. Si te fijas, es área, tiempo. Entonces, chavillos, ¿cómo creen que escribiríamos esta razón? ¿Me ayudan? Propuestas, propuestas. 10 centímetros cúbicos arriba. Ok, pero ahorita, antes de meternos con los números, díganme en forma de variables. Simón. Sobre ese tal vez. Ok, vamos a relacionar área con respecto al tiempo. Simón. Aquí me dice, mira, razón de cambio. División. ¿De quién? Superficie en un determinado tiempo. Entonces sería área con respecto al tiempo. Y recuerda que la razón de cambio pues viene siendo la derivada. Por eso lo agrego de esta manera. ¿Sí estamos claros con esto, huerquillos? Sí, profe. Sí. Es nuestro primer ejercicio y estamos aprendiendo a cómo plantear las razones de cambio que me están solicitando. Bueno, si se fijan, chavillos, algo importante. Me están pidiendo cómo cambia el área con respecto al tiempo. Y sí, como el volumen se va disminuyendo, se va derritiendo este volumen de hielo, me doy cuenta que también la superficie, chavillos, ¿ya se fijaron que cada una de las caras también va disminuyendo su tamaño? Sí. Entonces, ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, chavillos, cada una de esas caras va a ir disminuyendo en dimensión. Si disminuye en dimensión, significa entonces que este lado
este lado, el de acá, el de atrás, todos los lados van a disminuir. Chavillos, bueno, pues entonces vamos a nombrarle a cada uno de nuestros lados, por ejemplo, con una de las variables más famosas, que en este caso es la X, chavillos, y procedo a identificar cada uno de mis lados. Como es un cubo, yo sé que este cubo pues tiene todos sus lados iguales. ¿Estamos de acuerdo, huerquillos, en esto? Claro que sí. Sí. Si yo quisiera entonces identificar los lados de este cubo, me doy cuenta que, por ejemplo, para esta cara, la base es X y la altura es X. Y tiene una profundidad, miren, de este lado. Y esta profundidad, chavillos, pues vendría siendo X aquí. Entonces, chavillos, así como el volumen disminuye con respecto al tiempo, también el área va a disminuir cada una de sus caras con respecto al tiempo. Y obviamente, chavillos, los lados del cubo también disminuyen con respecto al tiempo. ¿Vamos claros hasta aquí con esto, chavillos? Sí, profe. Sí. Ok, gracias, chavillos. Bueno, pues ya determinamos entonces que vamos a ver cómo cambia el área con respecto al tiempo. Entonces pongo mi razón de cambio, que recuerda que es una división. Y en el numerador coloco cómo cambia el área, derivada de área, cómo lo va a hacer con respecto al tiempo. Por eso aquí escribimos dt. Esto es lo que me están preguntando. Ahora, fíjate bien, ¿qué fórmula vamos a utilizar para relacionar todos estos datos que me están dando? En primera, como me piden cómo cambia el área con respecto al tiempo, significa que una de las fórmulas que vamos a necesitar, pues va a ser la fórmula de área. Y en este caso, pues sería para este cubo. El área entonces, chavillos, sería el área superficial de las caras, es decir, la cara del frente, la cara que tengo atrás, la cara lateral del cubo, de esta cara lateral izquierda, la tapita de arriba y la base que tenemos aquí en la parte inferior. Por lo tanto, chavillos, ¿cómo le haría yo para determinar el área de todas, o bueno, primero, ¿cómo le haría para calcular el área de una de las caras del cubo? ¿A qué sería igual esto, huerquillos? Lado por lado. ¿Correcto? X al cuadrado, ¿no? Sí, las dos formas son correctas. Lado por lado sería X por X, X al cuadrado. Pero esto sería el área solamente de una carita. ¿Cuántas caritas tiene el cubo? Por 6, ¿no? Correcto. Entonces ya tengo mi fórmula y esta fórmula, chavillos, es la que vamos a derivar. ¿Por qué? Porque es lo que me están pidiendo. La derivada recuerda que es un cambio y en este caso pues estamos hablando del área. Chavillos, vamos a derivar el área. Fíjate bien, la voy a escribir en forma de división porque la razón de cambio es la forma de representarla. Entonces, tengo lo siguiente. Derivada de área sería derivada del área con respecto al tiempo. Acá va a ser igual. Es decir, ya no le pongo la prima, la comilla. Ahora lo que hago es representarla en forma de una razón o división. Chavillos, ¿cuál sería la derivada de 6x cuadrada? 12x. Correcto. La derivada es 12x. Fíjense bien, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chavillos? Cuando el exponente pasa multiplicando, significa entonces que este 2 por 6 es 12 y el exponente le restamos un 1. Entonces al x cuadrada le resto 1 y serían x a la 1. Pero aquí, chavillos, anteriormente nosotros cuando dividíamos, decíamos derivada de la variable con respecto a x. ¿Sí o no, chavillos? Sí. Sí. Ok. Fíjate bien, ¿eh? ¿Qué cambio tan importante vamos a hacer aquí? Entonces, chavillos, fíjense bien. La derivada de la x ya no es con respecto a x. Ahora siempre va a ser con respecto al tiempo, huerquillos. Este es el cambio que estamos haciendo. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, chavillos? Sí. Ok. Por lo tanto, ya no es un 1, huerquillos. Ahora esto es derivada de x con respecto a t.
Esto es lo nuevo que está apareciendo con la razón de cambio. Ahora, segundo, como yo quiero calcular esta razón, yo verifico que necesito la x y necesito dx en dt. Ellos, la x viene siendo el lado de uno de los cuadrados. Simón Huerquillos. Sí. Sí. Muy bien, Huerquillos. Entonces, fíjate bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Este valor de x y este valor de x en dt, necesito yo calcular su valor. Huerquillos, ¿de dónde sacamos este valor de x? ¿De los lados, no? Sí. Ok, este es el valor de un lado, que viene siendo la x y la x de este cubito. Pero ¿cómo podría yo determinar el lado del cubo? ¿Le suena el volumen? Mire. Por ejemplo, aquí, chavillos, este volumen que yo tengo aquí, sabemos que son 10 centímetros cúbicos. ¿Simón Cuarquillos? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces fíjense bien. ¿Cuál es el volumen de un cubo, chavillos? El volumen de un cubo, acuérdate que es el área. X al cubo, ¿no? Correcto, porque el volumen de un cubo es área de la base por altura. ¿Simón, chavillos? Sí. Ok, Ok. bueno. Entonces, chavillos, el volumen del cubo, como lo estoy representando el lado con la X, viene a ser una X al cubo. ¿Sí están de acuerdo con esto, Borquillos? Sí. Sí. Sí, profe. Ok, muy bien. Date cuenta de esto. Si el volumen es igual a X cúbica y yo ya tengo el valor de 10, ya puedo sacar el valor de la X. ¿Están de acuerdo en esto? Sí. Mira, volumen es 10. Bueno, son centímetros cúbicos. Ahorita vamos a trabajar nada más, checamos las unidades. Chavillos, ¿qué tendría que hacer? Sacar raíz cúbica del lado izquierdo, porque del lado derecho quiero quitarle el cubo a esa X. Simón Huerquillos. Sí. Entonces sería raíz cúbica de 10, vendría siendo igual a X. Simón. Sí. Okay. Como las unidades son centímetros cúbicos, al sacarle la raíz cúbica, chavillos, pues me darían centímetros nada más. Y este valor que acabo de obtener aquí, pues ya viene siendo el valor de la X, chavillos, que en este caso es lo que tenemos aquí. ¿Simón? Sí. Ok. Pero, si se fijan, me falta saber cómo cambia el lado X con respecto al tiempo. El lado X es este de aquí, miren. ¿Por qué? Porque este lado también se va a ir haciendo pequeñito, este también. Entonces me falta determinar este dx en dt. Chavillos, ¿qué otra relación o fórmula podríamos utilizar para determinar esto? Fíjate bien, ya sé que en este caso utiliza la fórmula de área y la derivé. Bueno, ¿qué pasa con nuestra fórmula de volumen? Nuestra fórmula de volumen, chavillos, también la podemos derivar porque de entrada me está planteando que este volumen se está derritiendo. Entonces, como el volumen está cambiando, chavillos, significa que tenemos que sacar la derivada. Cuando una variable cambia, hay que derivarla. En este caso, y la identificamos dentro de una fórmula y me doy cuenta que es el volumen. Simón Huerquillos. Sí, profe. Sí. Chavillos, entonces voy a derivar aquí el volumen y me quedaría como una división. ¿Y cómo le escribo? ¿Me lo dictan, porfa?
Ah, es derivada, ¿no? La derivada de AT, ¿o no? Derivada de volumen, Ok. respecto a- porque esa sería la variable. ¿Simón, chavillos? Sí, Ok. Chavillos, ¿cuál sería la derivada de x al cubo? 3x cuadrada Ajá. ¿Y qué le vamos a agregar aquí al final, huelquillos? por... de x sobre dt. Correcto. La derivada de la variable, pero ahora es con respecto a tiempo. Fíjate bien. Este derivada de x con respecto a t acaba de volver a aparecer. Lo voy a colocar en el mismo color rojo para que te des cuenta que este de x en dt acaba de aparecer otra vez igual que acá, mira, que en el área. Pero este derivada de volumen con respecto al tiempo, que está acá en moradito, lo voy a identificar aquí también en morado, mira, ya me lo habían dado. ¿Cómo cambia el volumen con respecto al tiempo? Ah, a 6 centímetros cúbicos sobre segundo. Simón, chavillos, ¿sí identificamos esto? Sí, Sí, Ok, por lo tanto, este valor ya me lo dan. Y luego mira, x al cuadrado. El valor de la x ya la tengo. ¿Cuánto vale x, huerquillos? raíz cúbica Ah, de 10. Correcto. Entonces, si te fijas, tanto este como la x ya la tenemos. Ah, mira, de aquí podemos despejar cómo cambia la x con respecto al tiempo. Y este valor que yo encuentre, lo puedo sustituir acá. ¿Qué húbole? ¿Se dan cuenta? Sí. Ok, voy a traer esto acá para que todo me tenga oportunidad de espacio aquí en mi ejercicio. Bueno, chavillos, ahí le va pues. Vamos a despejar de aquí el dx en dt. Recuerda que del lado izquierdo tengo la derivada del volumen. Este 3x cuadrada que tengo del lado derecho multiplicando, pues va a pasar dividiendo. ¿Sí estamos de acuerdo en esto, horquillos? Sí, profe. Ok, aquí está la división. Y derivada de volumen con respecto al tiempo, me quedaría en el numerador. Sustituyo los valores, chavillos. En este caso, dB en dt, ¿cuánto vale? Mira, 6 centímetros cúbicos sobre segundo. Voy a poner aquí su valor. Aquí está. Aquí me voy a poner números. Y luego, en el caso de la X, pues ya sé también que tiene un valor. ¿Sí estamos de acuerdo aquí, chavillos, con el ejercicio? Sí, sí, Ok. Chavillos, el hecho de que yo despeje el dx en dt de mi volumen me permite tener un panorama más general de mi ejercicio y me doy cuenta que ya está más simple, mira. 6 entre 3, ¿cuánto sería, chavillos? 2. Ok. Quedaría 2 sobre la x cuadrada. Vamos hasta aquí, chavillos. Ahorita no voy a sustituir el valor de la x porque te voy a enseñar que me va a ser más fácil todavía no sustituirlo. Hasta aquí, chavillos, ¿vamos bien con el ejercicio? Sí. Ok. Puerquillos, en la parte de arriba teníamos centímetros cúbicos sobre segundo. En la parte de abajo con la x tenemos centímetros. Simón. Sí, Sí. pero estos centímetros al elevarlos al cuadrado, entonces me va a quedar centímetros cuadrados abajo. Chavillos, entonces, centímetros cúbicos arriba entre centímetros cuadrados abajo se van a simplificar y las unidades van a ser centímetros sobre segundo. ¿Hasta aquí estamos bien con esto? sí, Ok. Y mira, es distancia con respecto al tiempo. Distancia porque es una longitud de lado, que en este caso es L. Bueno, chavillos, este valor de dx en dt lo voy a traer de este lado. En lugar de poner dx en dt, voy a colocar su valor, que es 2 sobre la x cuadrada. Las unidades las coloco al final, ¿eh? Las analizamos hasta el final. Por lo tanto, aquí, chavillos, lo que voy a hacer es colocar un paréntesis, sustituyo el valor, en este caso de 2 sobre la x cuadrada, y miren, se simplifica cada vez más mi fórmula.
En este caso tendría 12 por 2, 24. Y la x con la x cuadrada también se va a simplificar, ¿no? X en el numerador, con una x cuadrada el denominador. ¿Qué me queda? X cúbica. Los X. exponentes, No, X. ajá, los exponentes se restan, chavillos. Entonces tendríamos un 24 sobre la x. Y si te fijas, esto vendría siendo la derivada del área con respecto al tiempo. Y chécate las unidades, por favor. Hasta ahorita no he calculado el valor numérico, pero sí ya me encontré que la derivada de área con respecto al tiempo es 24 sobre x. Unidades. Esta x eran centímetros, que es lo que tenemos aquí, Simón. Y luego, esta de x en dt eran centímetros sobre segundo. Entonces, al multiplicar centímetro por centímetro, me da centímetro cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, huerquillos? Sí. Ok, entonces en el numerador me quedarían los centímetros al cuadrado. En el denominador, pues serían los segundos, por el, que es el tiempo. ¿Estamos de acuerdo con esto, chavillos? Sí, profe. Sí, sí. Y ya al final del ejercicio me doy cuenta que como aquí no sustituí el valor de la raíz cúbica de 10, porque aquí me iba más fácil hacer la simplificación, ahora sí ya le sustituyo su valor. Entonces yo sé que la x es raíz cúbica de 10, entonces aquí en lugar de la x pongo el raíz cúbica de 10. Y si se fijan, ya determiné mi valor numérico, que es 24 sobre la raíz cúbica de 10. Chavillos, ¿estamos claros hasta aquí con el ejemplo? Sí, profe. Ok, un punto importante que les mencioné al principio de nuestro ejercicio. El volumen, chavillos, al derretirse, disminuye. El hecho de indicar que se derrite, hay un punto importante entonces aquí, chavillos. En esta parte donde el volumen se derrite, es decir, donde va perdiendo espacio, significa que es negativo porque disminuye. ¿Simón? Este negativo me indica que disminuye. Entonces este lo debí de haber colocado aquí. Si te fijas, al momento de sustituir el valor, me doy cuenta que me daría un menos 6. Al final de cuentas se va a reflejar con este 2. Chavillos, el hecho de que me indique este negativo, mira, me indica que este lado, con respecto al tiempo, también disminuye, y es efectivamente lo que estamos observando en el lado del cuadrado. Y como la de x sobre t también es negativa, chavillos, entonces aquí coloco el negativo y me doy cuenta que al momento de ir simplificando esto, en el resultado me aparece el negativo. Y esto es un indicativo que estamos correctos. ¿Por qué? ¿Cómo cambió el área con respecto al tiempo? A razón de 20 centímetros cuadrados. Bueno, perdón, 24 sobre la raíz cúbica de 10 centímetros cuadrados sobre segundo. Pero este negativo, chavillos, me indica que también el área está disminuyendo. Chavillos, ¿quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Sí. Sí, Claro, profe. claro. Ok, chavillos, pues muchas gracias por participar en este video.